Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomen con la mano derecha si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, por favor, Señor. Úsala para trascender nuestra vida y bendecirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de los Hechos y déjeme decir antes una preintroducción. Déjeme decir que ese libro de los Hechos no es una carta teológica como la carta a los Romanos que habla de la salvación, ni una carta eclesiológica como Efesios que nos dice cómo debe ser la organización en la iglesia, ni es una carta disciplinaria como primera o segunda a los Corintios, ni es una carta pastoral como a Timoteo, a Tito, sino es una historia narrativa que nos dice cómo funcionaba, cómo era la iglesia del primer siglo. Y por lo tanto, los mensajes que encontramos en este pasaje, en este libro, pues son muy para nosotros, la iglesia, para identificarnos con la iglesia, para decidir hacer conforme a lo que hacían y que estaba bien, para decidir no hacer lo que hacían y no estaba tan bien. Pero espero que también tenga sentido para los nuevos, para los visitantes, para los recién convertidos, porque nos ayuda a entender cómo es la iglesia, cuáles son los valores, principios de la iglesia y de esa manera tomar alguna decisión si quiero pertenecer o no a una cosa así, si quiero ser parte o no de esos que se dicen cristianos. Y vamos a leer Hechos 11, 19 al 30 en el transcurso del sermón, pero déjenme decirles que el sermón de hoy se llama Cristianos, un nuevo nombre para una nueva vida. Y encontraremos una definición bíblica del perfil de una iglesia que nos explica las funciones y objetivos básicos de una comunidad cristiana. De hecho, nosotros como iglesia tenemos una declaración de visión. La visión responde a la pregunta ¿quién somos? Y decimos que somos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. Y luego tenemos una declaración de misión que responde a la pregunta ¿qué hacemos? Y nuestra declaración de misión es un acróstico de la palabra pesca. Y decimos lo siguiente: proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. Y estas son las 5 funciones de la iglesia: proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Y se encuentran en el pasaje, descritas en este pasaje, y quiero que ustedes y yo las leamos. Pero déjeme decirle cuál es el meollo del asunto del mensaje de hoy. Y lo voy a decir a través de una historia, me parece que muy conocida por muchos, pero se narra que hace algunos años, cuando la esclavitud existía en Estados Unidos, en un mercado de esclavos, en una subasta de esclavos, un joven negro estaba en venta. Un señor benévolo se acercó a él y le preguntó: si yo te compro, ¿te portarás con honradez? El muchacho repuso sinceramente: seré honrado, ¿me compre usted o no? Qué lindo, ¿no? ¿Seré honrado, me compre usted o no? No necesito que me compre para ser honrado. Eso es congruencia. El pasaje que hoy estudiamos nos confronta con la honradez de la vida cristiana. Se trata de un asunto que tiene que ver con la congruencia que debe existir entre el ser y el hacer. Al estudiar el pasaje nos responderemos a la pregunta: ¿quiénes son los cristianos? Pero no solo quiénes son en el sentido de que esos, no. ¿Quiénes son en el sentido de que qué hacen para que sean cristianos? ¿Qué es lo que hacen para que merezcan ese título, ese nombre? Porque es muy fuerte ese nombre. Cristiano significa Cristito, Cristo pequeño. Cuando les dijeron así por primera vez, que lo leeremos ese pasaje, estaban hablando de algo muy, muy serio. Entonces, la pregunta ¿quiénes son los cristianos? Es más seria de lo que parece a simple vista. Por eso, vayamos al pasaje entonces y respondamos la pregunta, y en el transcurso de responder la pregunta estudiaremos el pasaje entonces. Son aquellos que sufren con propósito. Y en el pasaje se nos habla del sufrimiento con propósito de la iglesia que se logra a través de la comunión, la hermandad, la fraternización. Ante la persecución, la fraternidad. Lean conmigo el versículo 19, por favor, dice juntos: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Oiga, este pasaje, si no lo entendemos bien, pareciera no muy agradable, porque comienza diciendo, el final del pasaje dice, no hablando a nadie. ¿Qué? ¿Cómo que no hablaban a nadie? ¿Qué no nos han dicho toda la vida que hay que proclamar el evangelio? Y aquí dice, no hablando a nadie, pero ojo, después dice, sino a los judíos. Y hay una enseñanza aquí implícita. Ciertamente los cristianos fueron perseguidos desde un principio, pero su compromiso comunitario no decayó, sino que se fortaleció y se convirtió en un instrumento de comunicación del evangelio.
Debo decirles, los judíos eran en el imperio grecorromano gente extraña, gente rara. Creían en un solo Dios y adoraban a un Dios que no hace bulto, que no se representa en imágenes. Guardan el sábado. ¿Qué es eso? El sábado no trabajan, no hacen nada. ¿Saben que algunas veces los judíos perdieron la guerra porque los atacaron en sábado? De verdad, pues no se defendían. Eran extraños, eran raros y eran odiados. También ellos discriminaban a los demás, pero ellos los discriminaban. Y los primeros cristianos son judíos, todos. Los primeros cristianos son judíos. Los primeros varios miles de cristianos, todos son judíos. Y luego los persiguen y los esparcen por todo el imperio. ¿Dónde se refugian? En otros judíos, porque son de su raza, porque hay cierta hermandad, porque hay ciertos puentes de comunicación entre ellos, porque había respeto entre ellos. Y en el temor y la persecución, lo que hicieron fue refugiarse en su nacionalidad, en sus paisanos, pero no hicieron otra cosa que evangelizarlos. Es bueno eso, no nos quedemos con la idea de que no anunciaron el evangelio a otros. Había circunstancias que les permitían hacerlo así. Todos tenemos un círculo de influencia compuesto por familiares, vecinos, compañeros de trabajo, escuela y amigos. Y también nosotros, igual que ellos en este momento, podemos en cualquier momento, incluso en momentos difíciles, utilizar nuestra fraternización para compartir el evangelio. Les he contado ya de aquella hermana que me dijo: pastor, tengo una amiga de 38 años de edad. Y resulta que cuando yo me convertí, ya éramos amigas y yo le quise hablar de Cristo, pero me dijo: no me hables de eso. Si quieres que estemos siendo amigas, no hablemos de religión, porque yo tengo convicciones muy firmes en mi religión. Y desde entonces no le hablo nada de Cristo, aunque nos vemos cada rato, porque somos amigas de 38 años de hermandad, de amistad. Pero recientemente, pastor, mi amiga me mandó llamar, me dijo que tiene problemas, que necesita que yo le hable de mi fe, que le cuente qué es eso del cristianismo. ¿Y qué hizo, hermana? Pues le hice una cita con usted, pastor, me dijo. Sí, yo sé por qué se ríe usted. Hable, 38 años. Yo tuve que hacer una tarea titánica, lo he explicado antes, para construir un puente. Ni el Golden Gate es tan difícil. Era una señora mayor, yo era muy jovencito en esa época, y era una señora mayor, imagínense, ni siquiera vamos al mismo equipo, ni nos gustan las mismas músicas, ni nada. Tuve que construir puentes, decir alguna ilustración, alguna cosa, para ver si había favor de su corazón para el mío, para poder anunciar el evangelio. Ahora se lo puedo decir de memoria, me lo sé bien, puedo decirle fácilmente. Dios tiene un plan para todo ser humano, Juan 3:16, el ser humano tiene un problema, Romanos 3:23, pero Dios tiene una solución, Romanos 5:8, y el ser humano tiene que tomar una decisión, Apocalipsis 3:20. O si quieren, les cuento otro, el camino a Romanos, o le cuento con la mano derecha, el evangelio en la mano derecha, o los 4 puntos cardinales del evangelio de Jesucristo. Les enseñé 6 métodos de evangelización, se lo puedo decir, pero no hay afinidad. Ahora, sí lo hice, no crea que no, sí lo hice, pero me hubiese gustado decirle a la hermana: predíquele usted. No se lo dije, pero ahorita me estoy desahogando con ustedes. Salieron esparcidos, ¿y qué hicieron? En sus relaciones interpersonales básicas compartieron el evangelio. Como eran judíos, compartieron con judíos. Se trata de las esferas de la vida de una persona. La palabra oikos, se debe decir ikos, pero como se escribe oikos lo usaría así. La palabra oikos significa casa, es casa. De ahí viene economía y esas palabras con esa palabra de administración de una casa, esas cosas. Pero se refiere en la Biblia, igual que en español, no solo a la casa del edificio, también se refiere a la casa en el sentido de las personas. Como usted dice: fui a ver a los de mi casa. Es que me reuní con todos los de mi casa. Y no se refiere que se reunió en su casa necesariamente, se reunió en un restaurante, pero estaban los familiares. En la Biblia es igual. Cuando dice la Biblia que Pablo fue llevado por Cornelio a predicarles, dice el texto que Cornelio invitó a todos sus conocidos. Curiosamente, la palabra griega que aparece ahí es la palabra casa o oikos, que significa que el oikos es un círculo de influencia que está formado por tus familiares, esfera biológica, por tus vecinos, esfera geográfica, por tus amigos, esfera fraternal y esfera vocacional, tus compañeros, de lo que sea. Tienes compañeros, si eres doctor, tienes compañeros, tienes enfermeras, tienes otros doctores, tienes enfermos, tienes las personas que hacen la limpieza, tienes los administrativos, todos los que trabajan en tu empresa son tu oikos o tu esfera vocacional. Todos tenemos eso. Y la Iglesia de Cristo utiliza esos vínculos para compartir, utiliza esa comunión, esa fraternización. Así es que ese cristianismo santurrón, apartado, monjeril, por decirlo de alguna manera, esos cristianos que se apartan, que no se juntan con nadie, se convierten y no se juntan con nadie, no van a la boda de su hermana, no van al bautismo de su sobrino,
Yo digo, vaya, me preguntan a mí, oiga, pero me invitan a ser padrino. Ahí sí está rara la cosa, porque usted se compromete como padrino a educar religiosamente a su sobrino, pues dígale a su hermano, sí, sale, yo lo educo en la fe de Cristo. No, no, entonces no puedo educarlo en tu fe, porque soy diferente. Pero estar ahí, ¿cuál problema? No tienes que estarte persinando, ni hincando, ni levantando, pero ve, si no, ¿cómo lo vas a invitar cuando se bautiza tu chamaco a los 15 años acá? Él tampoco va a venir. O cuando se casa tu hijo mayor, tampoco va a venir. O sea, no se trata de romper relaciones. El texto dice, Jesús oró y dijo, no te pido que los quites del mundo, ¿se acuerdan? Sino que los guardes del mal. ¿Qué parte de no te pido que los quites del mundo no entenderemos? Dice, no te pido que los quites del mundo, estamos en el mundo, no somos mundanos en el sentido de comportamiento, pero sí estamos, sí nos juntamos con otros. Aquí vemos a los cristianos con judíos compartiendo con otros judíos. Compartamos con nuestra familia, con nuestros relativos. Hay actividades evangelísticas que se hacen en el mundo cristiano, algunas de las cuales me parece que son lindas y yo digo que amén con eso, pero me parece que hay algo que se debe hacer de diferente manera. Por ejemplo, hay un tipo de campañas que me invitan y me voy a Honduras o a Argentina o a algún lugar allá en España o algún otro lugar más lejano, y un equipo de nosotros vamos a evangelizar a personas que nunca hemos visto en nuestra vida, a personas que no conozco. A lo mejor se les hace curiosito el mexicano que llegó acá y que habla medio extraño, como cuando vienen gringos acá con nosotros y además traen chicles y jabones y quién sabe qué, y regalan, ¿verdad? Y la gente quiere escuchar. Y no hay problema que combatamos el evangelio así, pero son personas que nunca he visto, nunca las volveré a ver tal vez, y no hay problema que les evangelicemos. Pero yo digo, ¿ya evangelizaste a tu vecino de al lado? ¿Y a tu pariente? ¿Los cercanos? Estos van esparcidos por donde quiera. Y dice, no hablando a nadie, sino a los judíos, a los propios, aquellos con los que ya tenían una cierta relación, un cierto compañerismo. Fuimos llamados para tener comunión, para formar una familia, para hacer crecer esta familia hasta constituir un pueblo santo que glorifique a Dios por la eternidad. Y fuimos llamados a hacer crecer nuestro compañerismo, alcanzando a nuevas personas, alcanzando a nuevos hermanos. Muchas personas se resisten a la predicación agresiva y directa del evangelio, pero responden eficazmente a la predicación vivencial por medio del compañerismo. Hay personas muy agresivas en la evangelización, ¿no? En cuanto entran a una casa, se suben al taxi y se sienten muy evangelistas porque suben al taxi y le dicen al taxista, ¿a dónde va a ir usted cuando se muera, señor? Órale, ¿me va a matar o qué? Dice el amigo, ¿verdad? Y es una buena pregunta y funciona con 2 o 3 que dicen, no, pues nunca lo he pensado. Pues si usted no cree en Cristo se va a ir al infierno, pero sí que en Cristo tiene vida eterna. Hay personas que responden a esa agresividad, eso casi es bullying, ¿no es cierto? Pero hay personas que no, pero a través de las relaciones interpersonales incluso podemos conocer a las personas y saber a quiénes compartirle. Bueno, pues la iglesia de Cristo tenía comunión ante la persecución, la fraternización, y a través de esta comunión compartieron el mensaje. No solo eso, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que hablan con propósito, no solamente sufren con propósito, hablan con propósito, porque además de tener compañerismo, sí hablan. Proclamación. Ante la diversidad, el amor que comparte. Qué bueno que Lucas escribe este versículo 20 y dice, pero, primero nos dijo, no hablando a nadie, sino a los judíos. Y luego versículo que sigue dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, son judíos. Estos varones de Chipre y Cirene son judíos. Recuerde que los primeros cristianos, esos que fueron esparcidos, todos son judíos de raza, pero cristianos. Había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué estos varones de Chipre y de Cirene se les hizo más fácil anunciar el evangelio a los otros grecorromanos, a los otros de la cultura grecorromana? Porque habían crecido con ellos. Los que vivían en Palestina ni veían a un gentil regularmente durante un día, veían puros judíos. Pero los que vivían esparcidos en el Imperio Romano, en otros lugares, a lo mejor se veía judíos y había sinagogas en cada ciudad, pero la mayoría eran gentiles y convivían con ellos. Se habían dado cuenta que los gentiles también tienen alma, se habían dado cuenta que los gentiles también tienen fe, y por eso les pareció sencillo, a los legalistas acá les parecía difícil, pero a ellos les pareció sencillo entender que ellos también, y luego compartieron el evangelio, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Por eso, aunque en un principio la predicación fue realizada solo a los judíos, ahora se estaba llegando a los gentiles. No pudieron evitar compartir su fe con todo el mundo.
El cristiano no predica por obligación, predica porque la vida que le inunda su ser rebasa su corazón y se le derrama por todos los poros de la piel. Como decía el Señor, lean conmigo por favor Juan 7:38, ¿se lo saben de memoria? ¿Cómo dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ciertamente es importantísimo predicar con el compañerismo y el amor, pero la gente que es impactada por eso también necesita palabras. Compré el otro día unos refrescos Sprite sin azúcar, o sea, light. No vuelvo a comprar. No hay manera de abrirlo sin que se derrame. No hay manera. Lo agarré yo, les caí, un tiradero. Tuve que, mi esposa, ay, mi vida, un tiradero de refresco. Y como sale con azúcar, porque no tiene azúcar, pero sí tiene algo de dulce. Y es un tiradero ahí en el suelo. Bueno, la siguiente vez lo intenté poco a poquito. Y se volvió a vaciar. Dije, ¿a poco de aquí a mis manos ya se movió suficiente? Entonces la agarré la siguiente vez y la puse en el lavabo y me esperé unas horas. La agarré descuidada. Le abrí poco a poco y la última ya que creía yo que ella no iba a salir, se derrama. ¿De veras? No entiendo por qué siempre se derrama. De verdad, si alguien logra abrir una sin derramarse, me avisa cómo le hizo. Así es el cristiano, como una Sprite sin azúcar. ¿Cómo, pastor? Latoso. Bueno, a veces algunos también, pero no. ¿En qué sentido? No puede evitar que surja de improviso lo que trae dentro. El cristiano así es. Si alguno dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es un milagro que cuando habla un cristiano predique el evangelio. No, es un milagro al revés, que cuando habla no salga el evangelio. Si salen sapos y culebras de su boca, quién sabe qué habrá adentro. El cristiano comparte no por obligación, sino porque es su naturaleza. Algunos que se dicen cristianos necesitan dejar de hacerse los mudos y comenzar una vida más activa en cuanto a la proclamación. No dejemos de decir lo que hemos visto y oído y experimentado en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, algunos inconversos hasta les caemos gordos. Tú pura Biblia, solo la Biblia. Todo, no puede decirse algo porque la Biblia dice. ¿A cuántos les han dicho eso porque ya los tienen hartos? ¿Cuántos? Sí, algunos. Y algunos, como nunca hablan de la Biblia, pues no. O a lo mejor sí, o a lo mejor lo dicen de otra manera más agradable. Todo Dios, ¿acaso todo es Dios? ¿Acaso Dios está metido en todo? ¿Y qué decimos los cristianos? Pues sí, compadre. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, es inevitable. ¿Qué voy a decir? O sea, tú no das un paso si no hablas con Dios. Exactamente. ¿Qué quieren que hagamos? Así es el cristiano. Entonces, ¿quiénes son esos? Los cristianos, ¿quiénes son? Son aquellos que sufren con propósito, tienen comunión y ante la persecución se hacen amigos y a través de la amistad comparten. ¿Quiénes son los cristianos? Son aquellos que hablan con propósito, proclaman, dicen la verdad, dicen la neta del planeta, como dicen los jóvenes, y de su interior surgen ríos de agua viva. En tercer lugar, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que motivan con propósito. Y esto tiene que ver con la función de la iglesia de la enseñanza. Ante la conversión, el discipulado. Se supo que hubo convertidos acá, en estas tierras gentiles, y de inmediato fueron los maestros del Evangelio, los discípulos de Jesús, a discipular. Lean conmigo versículos 22 y hasta el 25, por favor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿A qué hora se convirtieron estos? Cuando predicaron estos cristianos que iban pasando por ahí anunciando el Evangelio, estos de Chipre y de Cirene, que eran judíos pero con una mentalidad abierta. ¿A qué hora se convirtieron estos gentiles? ¿O se convirtieron cuando llegó Bernabé y por eso dice que fueron agregados? No estoy seguro. ¿Cuándo se convirtieron? Hay personas que preguntan, pastor, ¿cuándo es la conversión? Cuando usted hace una invitación, la persona levanta la mano o pasa al frente. Ahí es cuando se convierte, o más al rato cuando entra a la membresía, o cuando está en Benítez. No tengo la menor idea. No sé que es un proceso. Yo entiendo la salvación como un proceso. Les he contado, yo me entregué a Cristo un lunes de octubre de 1997
y levanté mi mano y pasé al frente. Y durante 6 meses, cada vez que iba a la iglesia, a esa iglesia o cualquier otra, y alguien hacía invitación para aceptar a Cristo, yo levantaba la mano y pasaba al frente si me invitaban. Cada vez que invitaban a aceptar a Cristo, yo volvía a pasar. Recuerdo a 2 jovencitas, amigas mías, ahora todavía, una de ellas esposa de un pastor, amigo mío también. Recuerdo a ella discutiendo con la otra. No, es que él ya, cuando estaban tomando mis datos, porque se tomaban los datos, había una papeleta, nombre, fecha, ¿qué decisión tomó? ¿Aceptó a Cristo? ¿Restauración? ¿Quiere estudio bíblico? ¿Quiere bautizarse? Me preguntaban así, yo ya me sabía las preguntas. Decían la de conversión, esa es la mía. Y entonces estaban platicando entre ellas y lo hice una a la otra. Es que él ya, sí, él ya. Me dicen, ¿tú ya? Yo dije, sí, yo ya. Ni sabía qué preguntaban, pero no quería quedar mal. No, este bruto todavía no sabía qué era, pero yo dije, de chiquito les iba a decir. Cuando fui pastor de esa iglesia, porque fui pastor de esa iglesia, algunos recuerdan que he contado esto, fui pastor de esa iglesia, en alguna ocasión que íbamos a cumplir años, aniversario, resulta que pues limpiamos unos cuartos que había por ahí, unas mazmorras ahí que no usábamos, y salieron documentos y archivos y demás, pues a limpiar, tirar lo que ya es archivo muerto y eso, pero se encontraron unas cajas donde estaban las papeletas de las conversiones pasadas. Y me dijo la secretaria, ¿qué hacemos con esto, pastor? Dije, qué interesante, pues échele un vistazo. Puede haber ahí la papeleta de algún personaje importante de la iglesia, de su historia de la iglesia. Esa guárdela para dársela a ese hermano o a sus hijos, porque aquí se convirtió el hermano fulano de tal. Y después de un rato vino y dijo, pastor, pues encontré 17 suyas. Había 17 papeletas donde decía que yo me había convertido. ¿Cuál de las 17 es mi conversión verdadera? Sepa la bola, y me viene importando bastante poco. Es un proceso. Dios te habla a través de una persona, te convence por medio de una persona y decide sí, conocer más, y luego después otra persona te dice otra cosa y luego la clase, yo qué sé. Aquí vemos que pasa eso. ¿Quiénes son los cristianos? Los que motivan con propósito, enseñan, porque la cosa no se acaba cuando una persona decide creer en Cristo. Hay que seguirle enseñando más y más. Por eso aquí vemos a Bernabé haciendo discípulos. La vida cristiana es un proceso que no se termina mientras estamos en el mundo. Se trata de algo que inicia cuando nacemos de nuevo por la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo, y continúa durante toda nuestra vida. Bernabé y Pablo sabían esto, así que no tardaron en realizar el efectivo trabajo del discipulado. Algunas personas creen que con asistir al culto es suficiente. Cometen un grave error, creer que así es. Es probable que la religión popular y la superficialidad del mundo moderno hace que muchas personas crean así, que hay que vivir la fe cristiana, pero no exageres. Y viven con mediocridad. Y no se ofenda, porque mediocridad no es malo, es de en medio. Mediocridad. Un 6 sería mala calificación, un 10 sería excelente, un 8 es mediocre. Y hay personas que yo voy a cumplir, ya fui el domingo, ya no me vuelvo a acordar de esto, la Biblia la guardamos. Ahí anda la araña esperando, ya sabe que el domingo en la noche hay que meterse otra vez ahí, hacer su nueva telaraña, pero ya sabe que el domingo en la mañana hay que salirse porque vienen por ella. No, Jesús dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y no significa, porque siempre que pensamos en cruz, y me refiero a la cruz, no a Doña Cruz, sino a la cruz, pensamos en que el cristianismo es incomodidad, es dolor. Pero cuando Jesús dijo esto, no ha muerto en la cruz. Él todavía no muere en la cruz cuando dijo estas palabras. Y los discípulos no sabían que moriría en la cruz todavía. De hecho, cuando se los dijo, ni le creyeron. Es que cuando él habló de la cruz, habló de otra cosa. Habló de un sentido popular que se le daba en aquella época a la cruz. ¿Y sabe qué significaba llevar la cruz? Cumplir tu misión en la vida. Hacer lo que te toca. Yo ahora mismo estoy cargando mi cruz. Y estoy feliz, por cierto, me gusta predicar. No estoy incómodo, no me duele la espalda. Bueno, sí me duele, pero por otras razones. Pero cuando pensamos en cruz siempre, dolor, sufrimiento. No, es que el cristianismo es lo más difícil que hay. Es más difícil no ser cristiano, ya lo he explicado. No ser cristiano es no tener esperanza, no tener propósito, no tener entrenador, no tener ayuda, no tener vida y, por cierto, caminar rumbo al infierno. ¿Qué tiene de bueno eso? Ser cristiano es tener esperanza, tener propósito, tener ayuda, tener entrenador y, por cierto, tener tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué tiene de difícil eso? Mi yugo es fácil. ¿Y cómo es mi carga? Dijo Jesús. Ligera. Así es que no pensemos en cruz como algo como doloroso y difícil. Es lo que me toca hacer. Y Jesús dijo, ¿qué te toca hacer? Caminar conmigo. Camina conmigo. El discipulado es vital en la vivencia de la fe cristiana. No se puede permanecer en el camino del Señor sin la motivación, el crecimiento, la maduración y el fortalecimiento que nos da la educación de la iglesia. Así es que no dejemos de aprender y carguemos nuestra cruz, que significa cumplir nuestra misión, ir por el camino que es Cristo, Jesús, pero
viviendo lo que Él tiene preparado para mí. ¿Saben la historia esa famosa de aquel hombre que iba caminando con Jesús? Es una ilustración, va caminando con Jesús junto con otros seres humanos, siguiendo a Jesús, cada quien con su cruz. Y de pronto él dice, Señor, esto es injusto. Pararon un ratito a descansar. Y dijo este hombre, Señor, permítame discrepar. Tengo una queja, Señor. Sí, ¿cuál? Me tocó la cruz más incómoda. Me tocó la cruz más pesada y más incómoda. Dijo el Señor, ¿de veras? Sí. No, pues lamento mucho saber eso, pero no importa, no te preocupes. Mira, duerman todos. Mañana en la mañana, escoge la cruz que quieras. Déjale tu cruz más pesada y más incómoda a cualquier otro. Tú escoge la que quieras. No, hombre, no durmió casi, se levantó tempranísimo. Se levantó como diácono de domingo. Porque ya ve que vienen acá a arreglar todo esto. Se levantó tempranísimo y fue a donde estaban las cruces y empezó a probarlas y dijo, no, esta está más pesada, no, esta no me gusta, esta está incómoda, esta me pica acá y esta el otro, no sé qué, hasta que encontró, dijo, esta me queda perfectamente, perfecto, esta es. Salió el sol, era la suya, era la misma, la que él había dejado ahí. Carga tu cruz, significa haz lo que te toca, es tu misión en la vida. De hecho, ninguna otra vida te queda incómoda en la vida de otro, te queda tu vida. Es hacer lo que Dios te toca a ti. No dejemos de aprender, porque este asunto de cargar la cruz tiene que ver con ser discípulos, no solo creyentes, no solo asistentes, no solo simpatizantes, discípulo, chalán, aprendiz, uno que está al pie de Jesús, aprendiendo, creciendo. ¿Quiénes son los cristianos? Los que sufren con propósito. Eso tiene que ver con comunión cristiana, a través de la cual se anuncia el Evangelio. ¿Quiénes son los cristianos? Los que hablan con propósito. Eso tiene que ver con proclamación del Evangelio, construyendo puentes o derribando barreras para anunciar aún a los otros. No solo a los unos, sino también a los otros. ¿Quiénes son los cristianos? Son aquellos que motivan con propósito. Eso tiene que ver con enseñanza, con hacer discípulos, con permanecer aprendiendo de Jesús cada día. En cuarto lugar, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que aman con propósito. Y me voy a saltar el versículo 26. Sería el versículo 26 que sigue, pero lo vamos a dejar pendiente para el final. Es el centro de todo el pasaje y tiene una enseñanza muy importante. Pero vayamos al 27. Son aquellos que aman con propósito. Tiene que ver con administración, servicio o mayordomía. Ante la necesidad, la solidaridad. Leamos versículos 27 hasta el 30. Lean conmigo, dice así. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este pasaje le gusta a esos grupos que tienen una especie de euforia por las manifestaciones sensacionalistas. De hecho, son sensacionalistas en su fe. Les encantan cosas impresionantes, que parezcan sobrenaturales. Un culto como el nuestro, un culto que dicen, no, ahí se puede patinar sobre hielo, dicen de ellos, de nosotros, que está muy frío, porque ahí está la pastora, habla y los demás, nomás oyendo. Nadie dice nada. Y mire que sí es cierto. Porque en algunas congregaciones ni dejan predicar, amén, aleluya, sí, dígalo predicador, amén, gloria a Dios, sí. No importa lo que diga uno acá. Y el diablo, amén, dicen algunos, ¿de cómo? Espérese, ahí no iba el amén. Alguien avísele que ahí no iba. Pero hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho escándalo. Y luego el sermón dura 15 minutos, si acaso, en ocasiones ni hay. Pero la administración que viene después. ¿Qué es la administración? Emociones, sentimientos desbordados. Y levante la mano y pase algo. Y unos se caen, unos vomitan, unos tiemblan como ¿cómo se llama? Como dijo don Rondamón, como chinicuiles, ¿verdad? Con sal. O algunos que les da el mal del Parkinson. Fenómenos que no aparecen en la Biblia. Pablo, Pedro nunca hicieron tal cosa. Nunca hicieron esa administración después de un sermón. Pablo estaba predicando y dice el texto que disertaba largamente. Les llegó la madrugada. Comenzó el sermón como a las 5 de la tarde y ya era de otro día y seguía predicando. Y Eutico, ¿se acuerdan de Eutico? Que estaba en la ventana, tercer piso. Jóvenes, nunca te subas al mezanín, por amor de Dios. No voy a hacer que des el sopetazo y yo no tengo poder de resucitación como Pablo. Y resulta que se cayó del tercer piso, ¿recuerdan el joven? Y se murió. Se interrumpió el culto y tuvo que bajar Pablo a orar por él para que Dios le resucitara. Señor, fue mi culpa, pero por favor, sánalo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y no hay momento que diga, y después de eso vino la administración. Y entonces el apóstol Pablo levantó la mano, se quitó la túnica, le hizo así, se cayó toda una banca. Aquí sí se han caído bancas, pero porque algunas sillas están malas. Pero no, yo no he tumbado a nadie del verbo así, de ese otro rollo.
No hubo tal cosa. Pero a algunas personas les encanta eso. Y ven este pasaje como base para sus cosas. Pero debo decirles una cosa. Profecía no es vaticinio. Profecía y vaticinio no son sinónimos. ¿Cómo se dice? La etimología de profecía es hablar en nombre de Dios, hablar en nombre de otro, frente a otros. Yo ahora mismo estoy profetizando, si es que esto que estoy diciendo viene de Dios. Vaticinio es decir lo que va a pasar. El problema es que algunos profetas de la Biblia vaticinaron y algunos creen que profeta y vaticinador es lo mismo. No, algunos profetas no vaticinaron, nomás dijeron lo que Dios decía. Pero como muchas veces cuando no había Biblia, Dios sí decía cosas que iban a pasar, entonces algunos creen que profeta y vaticinador es lo mismo. Agabo es un profeta, es un predicador del Evangelio, pero en esa ocasión Dios le dio un mensaje que diera, parece que no lo dio con palabras, sino con acciones, con algo así como una pantomima, porque dice que se daba a entender. Parece que no habló con palabras, sino dio un mensaje y lo que revelaba era que había un hambre muy grande. ¿Y para qué Dios dice eso? Porque después del temblor del 19, ahora cada 19 hay temblor. Una nueva atracción turística en el DF. ¿Quieres vivirla? Ve en el 19. Leí eso en un meme. Pero después del temblor, un montón de gente se andaban diciendo en la radio, en la televisión, en donde quiera, yo soñé que iba, ¿y para qué no nos avisa? Ya después de que pasó, ahora sí ya todos soñaron. Cuando Dios hace algo maravilloso, sobrenatural, y se manifiesta y se muestra, y da a una persona un vaticinio, lo hace para algo. A José le ayudó a interpretar el sueño de Faraón, y hicieron algo. ¿Qué hicieron? Salvaron a la humanidad. Algunos piensan que la humanidad hubiera desaparecido por esa gran hambruna, si no hubiera sido porque Egipto, dirigido por José, almacenó alimentos para los 7 años de las vacas flacas o de las espigas desnutridas. Aquí lo mismo pasó. Agabo dice la profecía. ¿Y qué hizo la iglesia? Se puso las pilas. ¿Y qué hicieron? Juntaron ofrendas. Comité de auxilio bautista formaron y ayudaron a los pobres de Jerusalén. Y desde entonces, en las cartas de Pablo, y cada vez que nos dice que Pablo llegaba a algún lugar y pedía ofrendas, no eran los diezmos. No, Pablo era muy respetuoso. Pablo no se llevaba los diezmos. Los diezmos son para el alfolí de la iglesia. Pero el apóstol Pablo pedía ofrendas extraordinarias para los hermanos de Jerusalén. Desde entonces él hacía eso, desde este momento hacía eso. Aquí se nos narra el inicio de este ministerio. Porque Dios reveló un suceso para que la iglesia hiciera algo. En alguna ocasión una hermana de esa cultura así, sensacionalista me decía, pastor, en nuestra iglesia hay profecía. Yo decía, pues qué bueno, hermana, también en la nuestra, porque ya les dije lo que es profecía según la Biblia. Pero me dije, no, es que el domingo pasado, pastor, hubo profecía, hubo manifestación de Dios. ¿Qué pasó, hermana? Me dijo, se apareció Jesús. ¿De veras? Sí, dijo. Estábamos en ayuno, con razón. Uno ayunado ve lo que sea, lo que quiere. Tenían en ayuno, no sé. Porque hay muchas veces, algunas personas utilizan eso incluso para la manipulación mental. Pero me dijo, estábamos orando en ayuno, teníamos unos días ahí ¿cómo se llama? De retiro, y de pronto vimos detrás del púlpito, ahí cerca del bautisterio, a Jesús parado. No se le veía el rostro, pero sí su cuerpo. Dice ella que era como nube, así como vapor, que sus manos y su túnica y blanca y no sé qué. Y le digo, ya, ¿qué les dijo? No dijo nada, pastor. ¿Y para qué pasó eso? No sé, pastor. ¿Para presumir o qué? ¿Para qué Dios se manifiesta? Para que presumamos, digamos, de nuestra iglesia pasan cosas y luego le reto a buscar en la Biblia alguna vez que Dios haya hecho algo así sin propósito. Nomás le dio la gana. No, se manifiesta porque quiere que hagamos algo. Aquí mismo lo hizo. Dios se manifestó y ¿qué hizo la iglesia? Actuó en virtud de lo que Dios dijo. Cuando en una comunidad Dios habla, la iglesia hace. Por eso, todavía hay hermanos que van acá a los multifamiliares a llevar la palabra del Señor. Y si hace falta, les hemos dicho a las personas de ahí, si hace falta más comida, porque durante mucho tiempo se les llevó comida caliente. ¿Hasta hace qué? ¿Una semana? ¿Hasta cuántas semanas, hermana Adriana? ¿Hasta hace un mes o cuánto hace? Hasta hace un mes todavía se les llevó comida caliente. La idea era llevarles comida, no solo comida, sino comida caliente. ¿Por qué hace la iglesia eso? Porque está en la Biblia. No necesitamos que se nos aparezca nada, está en la Biblia que debemos ser solidarios con el necesitado. Y por eso no necesitamos que nadie hubiese soñado o algo así. No, pasó el terremoto y preguntamos, ¿cómo estamos? Y estamos bien, ¿cómo están allá? ¿Cómo están acá? Porque aquí nos reunimos, juntamos recursos y damos, porque la iglesia de Cristo
Son aquellos que aman con propósito. Administración, servicio, mayordomía. ¿Y sabe qué? Durante varios meses todos nosotros fuimos aquí, pasando la calle, a llevar alimento a los edificios. Todos fuimos. Usted dice, no, yo no fui pastor. Sí fue, ¿cómo de que no? No, no fui pastor. Sí fue. Si yo soy el que sabe si fue o no, yo soy el que sabe si usted fue o no fue. Si usted diezma y ofrenda, usted fue también. Porque de ahí se tomó para ir. Y si usted no diezma ni ofrenda, tiene razón, no fue. Pero si diezma y ofrenda porque es un cristiano neto, entonces sí fue. Y usted también va a la loba, allá a Chimalhuacán, con los niños, usted también va. Y lleva medicina, y lleva cortes de pelo, y lleva dentistas, y lleva médicos, y lleva ropas, y lleva alimento todos los días, desayuno y comida, para más de 150 niños. Usted va. Y usted dice, no va, no voy, ya sabe que sí va. Pero usted insiste que no va, es que no diezma ni ofrenda, y tiene razón, le concedo la razón, usted no va, pero debería ir. Y allá en Oriente, también va usted. En la Convención Nacional de México, el hermano Pablo Hernández fue reconocido por sus 30 años de ministerio en Honduras. Fue muy lindo, nunca lo había visto llorar tanto, mi amigo querido, mi amigo del alma. Y yo lloré con él, soy de Club de Llorones, pero lloré con él porque cuando él se fue por primera vez a Honduras, lo mandó a Honduras una agencia misionera incipiente, pequeña, casi insignificante, débil, recién nacida, se llamaba Grupo de Apoyo Misionero, GAM. Yo era el presidente. Surgió en el seminario y surgió como rebeldes, con causa. Porque Pablo había ido a Honduras a una experiencia misionera y cuando regresó dijo, es el país que quiero ir, yo quiero ser misionero, y pidió a la convención que lo enviaran. Y la convención dijo, nuestros estatutos dicen que no puedes ir porque eres soltero. ¿Qué? Entonces Pablo no podía haber ido de misionero a ningún lado porque también era soltero aparentemente. ¿Cómo que hay que quitar ese estatuto? Y ya ven cómo me las gasto y luchamos y peleamos y nos llamaron disidentes y no sé qué, pero lo mandamos, y usted no sabe, pero lo mandamos de aventón, de verdad. Había un americano que iba a Guatemala. Le dijimos, no le da un ride a este hermano. Lo vio y dijo, en cualquier parte cabe de la camioneta, porque está chiquito Pablo. Es de los Altos de Chiapas, pero está así. Y Pablo, por ahí me estás viendo, Dios te bendiga, sí te quiero mucho, ya sabes que sí. Y lo mandamos de ride, de aventón, ahí en el estacionamiento del seminario. Perdón que me emocione. En el estacionamiento del seminario. Ahí hicimos oración y lo pusimos en las manos de Dios. Ridículos. Los que soñábamos con la obra misionera, no teníamos dinero para sostenerlo y lo mandamos. Y Dios lo sostuvo durante mucho tiempo. Empezamos a graduar del seminario, algunos iban de seminarios, algunos se olvidaban de eso. Yo no me pude olvidar de mi amigo, que había hecho un pacto con él. Poco tiempo después me nombraron a mí oficial en la convención, fui director de mayordomía, después promotor de mayordomía, y uno de esos años fui nombrado el presidente del programa de misiones mundiales. ¿Y sabe qué hicimos? Adoptamos a Pablo como misionero. Hice lo que teníamos que hacer para que ahora Pablo fuera misionero de la convención, y lo hicimos oficial de la convención. Nos veíamos, Pablo y yo, le decíamos, ¿cómo da vuelta la vida? ¿No? Antes éramos disidentes y ahora somos oficiales. Como los del 68, que después de un tiempo ya eran gobernadores, ¿verdad? O ya eran diputados o no sé qué. Ahora nosotros éramos oficiales. Y cuando vine a ser pastor de esta iglesia, pedí a esta iglesia que lo aceptáramos como nuestro misionero de la iglesia, y desde entonces lo sostenemos. ¿Usted cree que no iba a estar alegre yo con el apóstol, con el hermano Pablo, perdón, con el hermano Pablo, que sí es un apóstol porque es un enviado? Lloramos, nos dimos un abrazo de amigos, de hermanos en la fe, y estoy contento con eso. Y ustedes, hermanos, estuvieron presentes el día jueves en el reconocimiento. Y si usted insiste, yo no fui pastor, yo andaba en otro lado. Si usted diezma y ofrenda, usted estuvo presente ahí. Porque es nuestro misionero. Lo sostenemos ustedes y yo, con los diezmos y ofrendas que Dios nos permite honrarle a Él, obedecerle, sostenemos a Pablo. Y si les puedo contar de otros montones de casos, porque tenemos montones. ¿Cuántos misioneros tenemos, hermano? ¿A cuántos sostenemos, hermano tesorero? ¿Cuántos? 15. Unos 15 personas sostenemos. Y en todos los casos, usted está ahí. Así es que sí, ¿quiénes son la iglesia de Cristo? Son aquellos que aman con propósito. Son aquellos que honran a Dios, dándole a Dios lo que es de Dios, porque saben que Dios es el dueño de todo cuanto existe. La iglesia de Jesús, entonces, es una iglesia que ofrenda, se da lo que tiene, lo que sabe, lo que es,
para que Dios haga su obra. Cuando en la comunidad, como dijo Omar, no hay suficiente para realizar lo que Dios le manda a esa comunidad, es obvio que hay alguien que está fallando en su responsabilidad administrativa. Porque cuando Dios le pide a una iglesia que haga algo, le da para que lo haga. Pero le da a través de todos sus feligreses, todos sus miembros, todas sus ovejas, el rebaño. Si no se junta ese dinero es porque alguien se lo queda. Comete un grave error quien cree que la fe no tiene que ver con la materia. Cuando creemos en un Dios que es dueño de todo cuanto existe y que es proveedor, entonces somos buenos mayordomos de lo que le pertenece a Él y de lo que nos ha ordenado entregar. Algunas veces el materialista, el interesado en el dinero, acusa de materialista y de interesada en el dinero a la iglesia, porque se siente aludido cada vez que se habla del asunto. Pero este es un tema bíblico y es imposible de no mencionarlo, especialmente cuando estamos definiendo el perfil de lo que son los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos daban. Seamos buenos mayordomos y no dejemos de dar lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos a la obra de Dios. Si hasta el día de hoy no has sido fiel en tus diezmos y ofrendas y aportaciones especiales, hermano, prueba a hacerlo en este nuevo periodo que empieza hoy. Y verás que Dios cumple sus promesas y te bendecirá en abundancia. No vaya a ser que estés experimentando escasez porque has tenido una fe escasa. Porque la Biblia dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, síganlo conmigo, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si quieres saber por qué una persona es próspera, te respondo. Porque Dios abre las ventanas de los cielos y le bendice, conforme a su promesa. Y por último, ¿quiénes son los cristianos? Son aquellos que sufren con propósito, comunión, aquellos que hablan con propósito, proclamación, aquellos que enseñan con propósito, discipulado o enseñanza, aquellos que aman con propósito, gracias, administración o servicio, o mayordomía. Pero además son aquellos que viven con propósito. Adoración. Y volvemos al texto que es el centro del pasaje. Ante los resultados, la adoración. El versículo 26 es el meollo del pasaje. Es uno de los textos más importantes en la historia de la fe. Y dice algo muy simple que al leerlo usted y yo, a lo mejor vamos a decir, ¿de dónde está el gran secreto aquí? ¿Dónde está el gran significado de este pasaje? Pero si lo estudiamos, verá usted que es de lo más grande que hay en el libro de los Hechos. Lean conmigo, Hechos 11:26. ¿Cómo dice? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Puede ver usted, hermano, el meollo del asunto? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la historia de la humanidad, se les llamó así. Ya hemos visto que los cristianos son los que tienen comunión, proclamación, educación y administración, que es mayordomía. Pero justo en el centro de este pasaje se encuentra un incidente famoso y significativo. Se trata de la primera vez que llamaron a los seguidores de Jesús, hasta esa época los del camino o los discípulos, se les llama cristianos. ¿Por qué tiene esto una gran importancia? Recordemos que en la Biblia los nombres son significativos. El día de hoy algunas personas ponen nombre a la gente, sí, pues hay Régulo, ponle Régulo al chamaco, por el tío Régulo. Y pues le ponen Régulo. Es bonito nombre, ¿no hay algún Régulo aquí? Hermano Régulo, es bonito. Pero algunas personas no se dan cuenta del significado del nombre. Pero en la Biblia y en la historia, en la antigüedad, la gente ponía nombres significativos. Jacob significa suplantador o tramposo, y así era el amigo. Era tramposo y suplantador, hasta que justamente se hartó de eso, oró al Señor, le pidió transformación y Dios le cambió de nombre a Israel. Abraham, con una sola A, con dos A, pero la de en medio, antes de la M, una sola A, Abraham significa padre enaltecido porque era un gran patriarca, pero Dios le pidió que se pusiera Abraham, con otra A y una H intermedia, que significa padre de multitudes, y por cierto se lo puso antes de que tuviera un solo hijo, debió ser un reto, una profecía. Simón le puso Dios Pedro, porque es una de las piedras con las que forma su iglesia. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, les puso el Señor Jesucristo Boanerges, hijos del trueno, porque eran aguerridos. A Leví le puso Mateo,
A alguno de los discípulos le puso Cleofas, o se llamaba Cleofas y le puso de otra manera, no sabemos, porque el caminante de Emaús que se llama Cleofas, no sabemos quién es, y a lo mejor era un discípulo de Jesús, no estamos seguros. Me refiero a uno de los 12, no estamos seguros, pero parece que sí, era una costumbre del Señor ponerle un nombre diferente que significaba su nueva biografía. A los cristianos nos dicen protestantes en algunas partes del mundo. ¿Protestamos mucho? ¿Protestamos mucho? Creo que hay algunos que sí merecen ese nombre, pero por otras razones. Pero se dice así por aquello de la Reforma. Pero ¿cómo le gusta que le digan a usted? Otros nos dicen mochos. Yo estoy completo. Hay quien se goza de llamarnos aleluyas, porque algunos cristianos ponen sus bocinas, esas así, bocinas de camión, de esos que dice refrigeradores, colchones, y ponen una bocina así gigantesca, una trompeta, ponen en sus templos así para aburrir a los vecinos. Y por eso algunas personas se molestan, eso aleluya, ya me tienen harto, porque decimos mucho aleluya. ¿Cómo nos gusta que nos llamen los demás? Porque cuando llamaron a los cristianos por primera vez así, les llamaron así por cosas importantes, que actuaban como Cristo significa, que representaban a Cristo, que hablaban mucho de Cristo, que se parecían a Cristo y que eran la continuidad de la presencia de Cristo en la tierra, como si no se hubiera ido Jesús. La tierra siguió igual como si no se hubiera ido, porque se quedó su iglesia, que justamente de eso se trataba, formar su iglesia antes de irse, de que continuáramos. ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Qué reto bárbaro ser llamado así! Recuerdo a mi maestro, les he contado de mi maestro de teatro, Fernando Chávez Amaya. También era mi maestro de composición poética y nos enseñaba a hacer poemas rimados y medidos y nos pedía octasílabos, eneasílabos, decasílabos, silvas, sonetos, y tenemos que escribirlos, medirlos, y me refiero a las sílabas y esas cosas, y que tuvieran ¿cómo se dice? Rima. Y yo comencé a escribirle rimas que le hablaban de Cristo. Y él le dio por contestármelas así, tipo allá en el Rancho Grande, de que agárrate la guitarra y va para allá y va para acá. Así nos agarramos un tiempo, y 2 ocasiones me hizo el honor de poner algo al final del poema muy interesante. Les he contado de una donde me escribió al final: a Gilberto Gutiérrez, enemigo acérrimo del diablo. No me gustó la idea de que pusiera diablo en el poema, pero la idea de ser enemigo me gustó. Me acordé de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Cuando destruyó el altar a Baal que había en su casa. Lo destruyó, y luego vinieron los sacerdotes de Baal y el pueblo y querían matar a Gedeón, y le dijeron a su padre: danos a tu hijo, lo vamos a matar. Y el padre defendió a Gedeón y le dijo: ¿por qué lo van a matar ustedes? Que lo mate Baal. Si es Dios de veras él, que se defienda a él. Ni las manos metió, que se defienda a él. Y lo dejaron en paz, pero en lugar de Gedeón le nombraron Jerobbaal, que quiere decir Baal contienda contra ti, o enemigo de Baal. Es que me gustó que mi maestro me dijera eso. Pero hubo otro poema que me escribió en el que se voló la barda, y escribió al final a Gilberto: seguidor del carpintero de Belén. Lloré. Él pensó que lloré por su poema, pero no, lloré por eso que dijo, porque se me hizo muy grande el paquete. Seguidor del carpintero de Belén. Todavía me creo inmerecedor de semejante nombre, pero me agrada saberme así, o por lo menos uno que intenta hacerlo de todo corazón. Cuando pensamos en adoración, hermanos, pensamos en eso, en parecernos a Jesús. El problema es que tradicionalmente pensamos en música, cantos, levantar las manos. No hay problema con hacer eso, es lindo, es alabanza. Pero adoración, la adoración más genuina, la adoración más auténtica comienza cuando salimos de aquí después del amén. Después del amén. ¿Sí? ¿Me oí después del amén? ¿Oyeron todos? O sea, anuncios, todavía hay una oración y un canto más. Y cuando salimos de aquí, ahí comienza la oración. Cuando soy como Cristo, cuando hablo de Cristo, cuando me porto como Cristo, cuando me parezco a Cristo, de tal manera que las personas me dicen: este cristiano. Y si lo dicen y tienen razón, eso es un honor. Y es una grande responsabilidad. Por eso digo que este pasaje es de lo más importante en la historia de la fe. La verdadera adoración tiene que ver con identidad. Tiene que ver con una respuesta contundente a las preguntas: ¿en quién crees? ¿A quién sigues? ¿Ante quién te sometes? ¿Quién eres o cómo te llamas? Ante las enseñanzas de este pasaje, se nos exige a los cristianos una sola cosa. Siempre quiero que los mensajes que yo predico sean prácticos. Tengamos algo que hacer al salir de aquí.
El día de hoy el quehacer es bastante simple. Una persona que no ha escuchado este sermón desde el principio no lo entendería, pero usted sí lo ha escuchado desde el principio. Y si quiere saber cuál es la exhortación final de ese sermón, es bien sencilla, es bien básica. Sé cristiano. Y si tú dices, ya sé, ya, desde antes de venir ya lo era, pastor. Sé cristiano. Vive de tal manera, vivamos de tal manera, que merezcamos ese término, aunque sea un poco. El aunque sea un poco lo digo de mí mismo. A lo mejor usted lo merece mucho, pero yo quisiera deseo merecerlo aunque sea un poco. Así que la exhortación final es una sola: seamos cristianos. No solo digamos ser cristianos, seamos cristianos en el sentido de que es nuestra persuasión religiosa. Aparecemos en la ONU. ¿Sabe que en la ONU se dice que México es un país cristiano? Se dice eso, que México es un país cristiano. Se cataloga así como, porque el Islam no es lo que rifa aquí, aunque ya hay una mezquita musulmana ahí en Chiapas, por cierto. Pero se dice que es cristiano, más por el catolicismo que por los evangélicos. Pero no es México. Para mí México no es que un país cristiano. Si fuera un país cristiano seríamos diferentes. Pero usted y yo podemos hacer que sea. Entonces seamos cristianos en el sentido real de la palabra. Es triste, pero se usa la palabra cristiano hasta para referirse a cualquier ser humano, ¿no? Pues préstame 3 cristianos y limpiamos ahí. O sea, se refiere a seres humanos. No, usted y yo deberíamos merecernos. La próxima vez que alguien nos diga cristiano, pensemos en lo que significa ese peso de responsabilidad. Déjeme terminar entonces con un desafío para nosotros. Este pasaje es un llamado a la honestidad. Es terrible, pero hay quienes ostentan el nombre de cristianos y viven vidas dobles, vidas mediocres o vidas llenas de hipocresía. Pero gracias a Dios, cada día tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo que tenemos por delante para hacer lo que Dios dice que somos. Se nos ha hecho un llamado a la comunión, a la proclamación, a la educación, a la administración y a todo lo que tiene que ver, y todo ello tiene que ver finalmente con la adoración, que ya dijimos, que todo eso es adoración, la forma como vivimos. En resumen, se trata de comportarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Se trata de ser quien somos o actuar como quien somos. Se trata de ser cristianos verdaderos. Así que déjenme, para culminar esto, contarles una historia que tiene que ver con eso justamente. Se dice que había un rey que ya era grande de edad y además estaba enfermo, sabía que moriría y no tenía hijo varón. Tenía una hija, soltera, la princesa, y dijo: debo darle un esposo antes de que yo muera para que sea el príncipe durante un tiempo, yo le enseñe cosas y cuando yo muera sea el rey junto con mi hija. Reinen este reino y hagan el bien. Y entonces hizo una convocatoria para que todos los jóvenes casaderos de cierta edad, valientes, honorables, trabajadores, esforzados, apasionados por la vida, vinieran y se postularan para ser los esposos de la muchacha. Y él dijo: solo les voy a hacer una prueba. Había bastantes, solo voy a hacer una prueba. Se les va a entregar una maceta con una semilla, cuídenla para que surja vida y cuídenla. Y la más hermosa, la más cuidada planta que me traiga uno de ustedes, yo voy a decidir cuál es, y uno de ustedes será el nuevo príncipe y futuro rey de este reino. Y cada quien se llevó su maceta, Y al cabo de unas semanas empezaron a surgir los tallitos y pequeñas brotes, pero había un joven por ahí que su maceta no salía nada. Mamá, ¿qué está pasando? Pues esfuérzate, hijo, ponle agua, ya le puse, sácala al sol un rato, la saqué al sol, ponla en la sombra, la puse en la sombra. Bueno, síguete esforzando, y no salía nada. Y había unos compañeros que no, ya les había un tallo completo, y otros incluso unos brotes. Después de unas semanas más había algunos que ya tenían botones de flor. No, hombre, había uno que tenía una flor enorme, gigantesca, porque era una planta precoz la que estaba en su maceta. Y al cabo de un tiempo todos tenían plantas hermosas y él con su maceta pelona. Después de unos meses el rey dijo: vengan acá, la prueba va a ser comprobada. Y fueron todos para allá. Y la mamá le dijo: tú ni vayas, hijo. ¿Cómo no voy a ir, mamá? Estoy inscrito, tengo que ir a hacer mi ridículo, pero tengo que ir. Es el rey, le merece mi respeto. Y fue con su maceta, todos se burlaban de ella: ¿para qué va? Y iban todos, se formaron ahí todos con sus flores enormes. Y el rey bajó del palacio
Y dijo, está bien, voy a hacer la selección, y se fue viendo todas las flores, llegó hasta el otro lado y regresó. Cuando pasó por la maceta vacía, solo la vio, y cuando regresó se puso frente al joven de la maceta vacía y todos dijeron, no, lo va a mandar al paredón. De seguro ¿cómo se llama? Lo destierran o lo matan. Y entonces le dijo, joven, le ofrezco a usted la mano de mi hija. ¿Desea usted casarse con ella? Él, emocionado y confundido, dijo, sí, majestad, pero no diga más. Lo tomó de la mano, lo llevó hasta arriba y le dijo a todos los demás, todos ustedes trataron de engañarme, sus macetas tenían semillas estériles y todos ustedes pusieron nueva semilla, quisieron engañarme, quisieron lucir unas semillas nuevas que pusieron que yo no puse ahí. Y este joven tuvo el arrojo, la hombría, el valor, el honor de presentarse aquí haciendo el ridículo, pero siendo honrado. Así debe ser un rey, debe ser congruente, debe decir la verdad siempre, a cualquier costo. Alguien así merece casarse con mi hija y alguien así merece ser el próximo rey cuando yo muera. Gracias por participar. Cuchile Macoyo 1471. Eso lo dije yo, pero así debió decirles el rey. Hermanos míos, a Dios no lo podemos engañar. Y en este mundo de simulaciones no hacen falta más engaños. La vida nos exige ser honestos y vivir de tal manera que cuando se nos llame cristianos estén en lo correcto. Por eso insisto con la exhortación única, seamos cristianos. ¿Sabe qué pienso? Y lo he dicho en el Crece a los pastores, que hay demasiada simulación en el cristianismo. De hecho hay personas y líderes religiosos, pastores y de esos que se dicen profetas y no sé qué, que incluso lo que hacen es vivir un papel, hacen un papel, como de película, ¿sí me explico? No son honestos, hacen un papel. ¿Saben a quién me parece que se parecen? A Buzz Lightyear. ¿Han visto a Buzz Lightyear cuando no sabe qué es juguete? Sí, aquí todos, camaradas, sí, estamos en el no sé qué dice, pero dice cosas, ¿no? Y hablas, ¿cómo? Comando estelar. Y luego sus movimientos son así, tipo, ¿no es cierto? No son naturales, por eso me cae bien Woody. La escena, para mí la escena más fabulosa de cualquier caricatura de toda la historia de la humanidad es la escena cuando Woody, ya se los he dicho, le dice a Buzz Lightyear, eres un juguete. Para mí es la escena del mundo. No hay escena mal, esa debería ganarse un Oscar por la escena de las escenas. Ahí Woody es su mejor actuación. Pero Buzz Lightyear cree que vuela y no vuela, cae con estilo. Pero camina así como, sí, ¿verdad? ¿Lo han visto? Hay cristianos así, ¿no es cierto? ¿Y cómo estás? En victoria, hermano. Oye, pero vamos a ir vamos en el nombre del Señor. ¿Sí los conoces? Hablan así como, palabras domingueras y no sé qué. Sí, la paz sea contigo, hermano. Ha llegado el Señor a esta casa. Y tú llegas así con tus charras así normales de gente común y no, pues no rimas. Pero hay gente que hace un papel, no vive, hace un papel. ¿A quién quieres engañar? A Dios no lo engañamos. Les puedo contar de montones de veces. Montones de veces que he llegado con mi maceta vacía ante Dios. Ahí en mi cuarto, en mi oficina, para que no me vea mi esposa llorar. Y le digo a Dios, Señor, no se puede. Lo intento de veras, Señor, y no se puede. Le he hecho de todo, Señor, y no se puede. No sé cómo romper la barrera de los jóvenes, los posmodernos, y explicarles. No lo logro. No logro convencerlos de la santidad cristiana. Algunos insisten en decir que la fornicación no tiene nada de malo, que no hay problema con esto, con aquello, con reunirse con los mundanos en lugares. Me consideran legalista, santurrón, anticuado. No sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer. Fracaso, aquí está mi maceta vacía. La cuidé, le eché, le puse. Y no funciona esto. Escribí membresía, venid y ved.
discipulado de alto rendimiento, sermones de una manera, de otra. Y la maceta está vacía. He ido con el Señor y le he dicho, no sé cómo decirles, Dios, a los matrimonios que vienen a la cita pastoral, que hay que esforzarnos por seguir adelante. No, se sigue la cosa, se siguen peleando. Delante de mí se pelean, se divorcian. He mostrado mi maceta vacía delante de ustedes. He compartido con ustedes que a veces estoy predicando aquí yo con alegría, pero que tengo mi corazón destrozado. Ninguno de ustedes ignora que hemos tenido y hemos vivido luchas familiares fuertes, la familia pastoral. ¿Por qué fingir? Buzz Lightyears. ¿Por qué fingir? Y no estoy diciendo que no andamos en victoria. Sí, sí estamos en victoria. Sí estoy en victoria. En medio de las dificultades estoy en victoria. Pero cuando un colega mío, como sucedió ahora ya en la convención, y me encuentro con mis amigos, me invitaban a ir con la mesa directiva porque querían reconocer a Pablo, les dije, gracias, llévense a Pablo ustedes, yo lo veré más en la semana. Yo quería estar con mis amigos, mis ovejas de la red, unos jóvenes, hermano Juan Carlos Guajardo, su esposa, el hermano Víctor Martínez, su esposa, queridos míos, con sus hijos preciosos. Yo quería estar con ellos, mis ovejas, y fui allá con ellos. Porque con ellos además puedo decir cuando me dicen, ¿y cómo le va, pastor? Puedo decirles, en Cristo bien, pero de la patada en esto otro. ¿Sí estoy hablando claro? Porque no soy Buzz Lightyear, yo sí sé. Eres un juguete, ya lo sé yo. Eres un humano, yo lo sé, yo me lo digo a mí mismo, yo soy Woody. Yo soy más Woody que Buzz. Este es un llamado a la honestidad, a la congruencia. Seamos cristianos en el sentido verdadero de cristiano. Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué dijo? Siempre tendréis victoria. Jamás, eso dice la Escritura. No, eso dicen los falsos profetas y algunos por la televisión. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo, sé vivir en pobreza y en riqueza. No, nadie nos prometió, el evangelio de la prosperidad es falso, es un falso evangelio. Y por eso el cristiano debe vivir en honestidad. Por eso la exhortación aquí es, seamos cristianos, de verdad, seamos cristianos. Como hemos aprendido ahora en este mensaje, porque vivimos a la iglesia actual. Y usted, amigo, que nos visita, esto es el cristianismo y es lo que nosotros queremos vivir. Queremos vivir lo más cercano a lo que dice la Biblia. Pero tampoco se crea que nos creemos la gran cosa. No, traemos la maceta vacía de vez en cuando también. Porque en ocasiones sí, tenemos que ser honestos ante el Señor. Pero usted, si gusta, puede unirse a una comunidad como esta. Le invito a ser cristiano. Y cuando salgamos de aquí, después del amén, comienza la adoración. Comienza el gran reto. Porque aquí se puede ser cristiano más fácil, pero allá afuera es donde hace falta cristianos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos, compartir esta palabra, Señor. Tu iglesia funcionando, ejerciendo las maravillas de tu gracia en ellos, Señor. Te pido que así seamos nosotros, Dios. Haz de nosotros la iglesia de tus sueños. Que seamos honestos, cabales, congruentes y que si nos llaman cristianos, Señor, nos recuerden la gran bendición, honor y responsabilidad que es eso. Y que mis hermanos y yo, Señor, podamos serlo en lo que dice tu palabra, de acuerdo a como dice tu palabra, en toda la extensión de la palabra de cristianos. Pido que bendigas a cada persona aquí, Señor, a los creyentes, a los que ya caminamos contigo, que seamos eso que decimos ser, ese nombre que se nos ha dado. Y si hay alguien, Señor, que no ha aceptado la salvación en ti, que lo pueda hacer hoy. Sigan orando y tengo una pregunta. ¿Hay alguien aquí? Voy a ser muy breve en eso, pero hay alguien aquí que le quiere decir a Jesús, Señor, quiero ser parte de tu iglesia. Quiero ser parte de los cristianos. Así que, Señor, te quiero entregar mi vida, quiero caminar contigo, quiero comenzar la vida contigo. Ven a mi vida, Señor. Te invito a mi ser. ¿Hay alguien que quiere decir al Señor eso? Hágamelo saber levantando su mano en su lugar, porque quiero orar por usted. Dios le bendiga, señora, señorita. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señora, le felicito. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas manos levantadas. Dios les bendiga, les felicito. Quiero orar por ustedes. Gracias a Dios por eso. ¿Alguien más toma esta decisión? Dios le bendiga. Mira, vamos a hacer algo. Todos los que levantaron su mano. Y si alguien más quiere aceptar al Señor, quiere darle su vida al Señor, ahora mismo pónganse de pie en su lugar. Los que levantaron su mano y alguien más que se quiera unir, pónganse de pie en su lugar, por favor. Quiero orar por ustedes.
Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Si hay alguien más que toma esta decisión, póngase de pie ahí en su sitio y dígale: Señor, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Con sinceridad, dígale así como: aquí está mi maceta pelona. No hay nada ahí, pero tú puedes hacer milagros. Dígale con franqueza: te necesito, Dios, y entréguele su ser. Si alguien más toma esta decisión, hágamelo saber poniéndose de pie en su lugar. Vamos a orar, pero a usted que está de pie, le quiero pedir algo más. Venga acá, quiero saludarle personalmente, quiero que oremos por ustedes, porque este mensaje es muy importante en cuanto a lo que significa. Dios le bendiga, le felicito de todo corazón. Su hermanita, ¿verdad? Preciosa, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si alguien más toma esta decisión, venga aquí al frente. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué gusto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga mucho, mucho. Vengan acá. Si se tienen que hacer 2 hileras, está bien, porque son muchos. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Hermanos siervos, prepárense y vengan. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Campeón, Dios te bendiga. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Felicidades por su decisión. Dios le bendiga. Qué gusto. Dios le bendiga. Hermanos siervos, me acompañan. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Le felicito de todo corazón. Vengan, hermanos siervos. Son muchos para acompañarme a orar, por favor, por ellos. Pedir a Dios que les bendiga, que les llene de la gracia, de la misericordia al Señor, y les haga caminar con Él. Y a usted, mi hermano, usted y yo, así de sencillo se dice: seamos cristianos, pero ya vimos lo que significa. Y si lo somos, si somos la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, estoy seguro que milagros como estos pasarán cada rato. Personas transformándose. Podemos ustedes y yo ver a Jesús aquí, más que en una visión de humo detrás del púlpito, que algunas personas buscan tener. Almas transformadas es lo que necesitamos. Así cambia nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestro planeta. Oren conmigo, por favor, por estas personas. Quiero pedirles a ustedes que pasaban al frente con la decisión de aceptar a Cristo, quiero pedirles: hablen con Jesús ahora mismo, ahí en su corazón. Díganle lo que sientan en su corazón. Confiesen lo que tengan que confesar. Entréguenle su vida. Díganle que quieren caminar con Él, que quieren ser parte de su iglesia. Oren al Señor allí en su lugar. Señor Santo, pongo en tus manos a este grupo de personas, jovencitos, niños incluso, señoritas, adultos, incluso ancianos, Señor, que desean, Padre Santo, caminar contigo. Recíbeles, Dios. Intégrales a tu iglesia. Permíteles, Señor, ser y actuar como cristianos a partir de ahora. Los pongo en tus manos. Permítenos a nosotros discipularles, enseñarles de ti. Que seamos esforzados, Señor, en ayudarles a entender las verdades de tu palabra. Pero escucha sus ruegos que ahora mismo claman a ti. Aún sus silencios, Señor, escúchales por favor y bendíceles. Bendice a tu iglesia para que seamos la iglesia que tú sueñas. Pero a este grupo de nuevos hermanos, bendíceles, te lo suplicamos, Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos siervos, feliciten a esas personas antes de que pasen a su lugar, por favor. Y pueden pasar a su lugar a los hermanos que pasaron aquí al frente. Dios les bendiga mucho.